Hemos estado viendo conceptos básicos para que se pueda entender el budismo. Y ahora creo que ha llegado el momento de que empecemos a ver cada uno de los suttas que nos van a llevar hacia ese camino de iluminación. Así que lo dividí en 7 partes. La condición humana, el samsara, el porqué. El bienestar mundano, la felicidad en esta vida, el cómo vivir. El camino al renacimiento afortunado, puna y kama. El diagnóstico profundo, las 4 nobles verdades. El entrenamiento mental, samadhi y bhavana. La visión correcta y la sabiduría, paña. Y por último, la meta, nirvana y el arat. Y el día de hoy vamos a empezar con el Anamataga Samyutta Sutta. Así que los invito a que se queden en este video. Esto es Alan's Dhamma. Tenemos una obsesión patológica con el origen. Es un fallo en nuestro sistema operativo cognitivo. Necesitamos creer que hubo un momento, un chasquido, un tiempo cero. Ya sea que lo llamemos génesis o la singularidad del Big Bang, la estructura mental es idéntica. Había nada y luego súbitamente hubo algo. Nos aferraremos a esta idea con uñas y dientes, porque la alternativa nos produce un vértigo existencial que muy pocos pueden soportar sin colapsar. La alternativa es que no hay borde, no hay orilla, no hay un primer motor. El Buda utilizó un término muy específico en Pali para esto, Anamataga. A menudo se traduce poéticamente como sin principio visible, pero etimológicamente es más técnico, más frío. Anu significa junto a no. Mata, conocimiento percibido, y aga como punto extremo. Literalmente el punto extremo no puede ser conocido. No es como que el Buda dijera no sé cuándo empezó. Lo que está diciendo es que la pregunta misma sobre el inicio absoluto es un error de sintaxis en nuestra lógica. Buscar el comienzo del samsara es como buscar la esquina de una esfera. No es que esté escondida, es que la geometría del objeto no permite esquinas. Y creo que es aquí donde la filosofía occidental y el Dhamma van a tener su primer gran choque, o quizás su primer gran reconciliación oscura. Immanuel Kant, en su crítica de la razón pura, identificó esto como una antinomía. La razón humana se rompe cuando intenta mirar hacia atrás infinitamente. Si el universo tuvo un inicio, ¿qué había antes? El tiempo no puede surgir de la nada temporal, pero si el universo no tuvo un inicio, entonces ha transcurrido una eternidad completa antes de este momento presente. ¿Y cómo puede pasar una eternidad completa antes de llegar a la hora? Kant se quedó atascado ahí. La mente occidental colapsa ante la regresión infinita. Pero aquí quiero que miremos la física, principalmente la primera ley de la termodinámica. Creo que todos sabemos que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Si esto es cierto en un sistema cerrado, entonces el universo nunca nació, simplemente cambió de estado. Lo que llamamos Big Bang no fue el inicio del todo, probablemente fue el rebote de un estado anterior, una expansión tras una contracción. Recordemos, el Buda vio esto hace 2500 años sin telescopio. Vio que la existencia no es una línea recta que va del punto A al punto B. Es un sistema de reciclaje, un sistema cerrado de entropía y repetición. El Buda dice lo siguiente: los seres obstruidos por la ignorancia y encadenados por el deseo, deambulan y transmigran. Y aquí quiero que notes algo, no dice avanzan, dice deambulan. Sandavatam, damos vueltas. Y la implicación de esto es aterradora. Si no hubo un inicio, significa que has estado haciendo esto, nacer, sufrir y morir, no por miles de años, sino desde siempre, literalmente desde siempre. El infinito no está allá afuera en el espacio, el infinito está en tu pasado. El Buda no hablaba en abstracto, él sabía que la mente humana no puede procesar números grandes. Si hoy te digo infinito, probablemente te vas a encoger de hombros. Así que lo que él hacía era usar imágenes viscerales, casi grotescas por su magnitud. En el Padavisuta, el Buda propone un experimento mental. Imagina que tomas toda la Tierra de este planeta
Y con toda me refiero a toda, no solo la superficie, toda la masa continental completa. Y haces con ella pequeñas bolitas de barro, del tamaño de una nuez, o digamos del tamaño de una canica. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a contar nuestro linaje materno hacia atrás. Vamos a poner una bolita por nuestra madre, otra bolita por la madre de nuestra madre, otra por la abuela de nuestra abuela. Y diremos lo siguiente: esta es mi madre, esta es la madre de esta, y seguiremos así hacia atrás. La conclusión del sutta es devastadora. La tierra se acabaría, se agotaría, antes de que la secuencia de madres y abuelas llegara a su fin. Y quiero que aquí pienses un segundo. Esto no es una hipérbole religiosa. Es curiosamente una verdad biológica estricta. Si nosotros cambiamos madre por precursor biológico, la biología evolutiva nos diría que somos el resultado de una cadena ininterrumpida de replicación celular que se remonta a 3.500 o 4.000 millones de años. Solo para que tú estés aquí viendo este video. Cada uno de nuestros ancestros, desde los primeros organismos unicelulares, pasando por peces, anfibios, pequeños mamíferos asustados bajo la tierra mientras los dinosaurios morían, cada uno de ellos tuvo que sobrevivir lo suficiente para reproducirse, y ni una sola vez en 4.000 millones de años, la cadena se rompió. Si una sola de nuestras madres, en el sentido evolutivo, hubiera muerto antes de reproducirse, la cadena se hubiera cortado y hoy no existiríamos. Pero el Buda quiere ir más allá de la biología terrestre, porque la Tierra tiene un inicio, hace 4.5 mil millones de años. El samsara, según el texto, no lo tiene. Y aquí es donde entramos en las matemáticas del infinito. En la teoría de conjuntos, el infinito no es simplemente un número muy grande, es una categoría distinta. Tú puedes contar 1, 2, 3 y así hasta llegar a 1 trillón. Esto es finito. En el Amataga implica que sin importar cuánto retrocedas, siempre va a haber un estado anterior. Y esto nos lleva a una conclusión inquietante sobre nuestra propia identidad. Solemos pensar que somos algo nuevo, que yo, Alan, soy una novedad en este universo. El Dhamma te dice no, eres un fenómeno antiguo, eres una repetición. Tus huesos actuales son solo los últimos de una montaña de huesos que, según el Ati-Sutta, si se apilaran de una sola de tus vidas pasadas, eclipsarían el pico del buitre, una montaña sagrada en Rajir, en la India. La regresión infinita nos quita la especialidad del momento presente. No estamos en la cúspide de la evolución hacia la perfección. Somos simplemente la iteración actual de un proceso que no sabe cómo detenerse. Y la pregunta obvia es, ¿qué impulsa este motor? ¿Por qué la cadena no se rompe? ¿Por qué seguimos volviendo? La pregunta que bloquea a la mayoría de la gente y a la mayoría de los teólogos es, si no hubo un Dios creador o un Big Bang ex nihilo, ¿cómo empezó todo esto? Y el error está justo ahí, en la palabra empezó. Nuestra mente está condicionada a pensar en líneas rectas. La causa A lleva al efecto B y el efecto B lleva al efecto C. Si rastreamos esta línea hacia atrás, tenemos que encontrar un inicio, este primer motor inmóvil, como lo decía Aristóteles. Pero el Buda propuso una geometría diferente. Para esta realidad, la causalidad recíproca, o lo que en teoría de sistemas modernos llamamos un bucle de retroalimentación, un feedback loop. En el Nalakalipillo Sutta, el Buda usa una imagen brillante por su simplicidad. 2 haces de caña apoyados uno contra el otro. El haz derecho se mantiene de pie porque el izquierdo se apoya en él. El izquierdo se mantiene porque se apoya en el derecho. Si retiro uno, se cae. No es que uno haya llegado primero. Se sostienen ambos en el presente. Esto se conoce como Paticca Samuppada, el origen dependiente. No es una cadena lineal donde el eslabón 1 creó al 2 hace 1 millón de años. Es un círculo. La ignorancia condiciona las formaciones mentales. Las formaciones condicionan la conciencia. Y si sigues la rueda del nacimiento y el sufrimiento,
condicionan de nuevo a la ignorancia. El output del sistema se convierte en el input del siguiente ciclo. Quiero ponerles una metáfora. Imaginen un fuego. ¿Dónde está el origen del fuego? Ese fuego que está ardiendo ahora mismo en nuestra imaginación. ¿En la chispa que lo encendió hace 3 horas? No, esa chispa ya no existe. El origen del fuego es el combustible que se está quemando en este instante. El fuego existe porque hay combustible. Y el fuego busca más combustible para seguir existiendo. El samsara no es una historia lineal que empezó en el pasado. Es un proceso de combustión que está ocurriendo ahora mismo. Y es por esto que no podemos encontrar el inicio. Porque en un círculo, cualquier punto es el principio y cualquier punto puede ser el final. La ignorancia no ocurrió una vez, al principio de los tiempos, como en el pecado original en el Edén. La ignorancia está ocurriendo ahora. Mientras escuchas esto, estás malinterpretando la realidad ahora mismo. Y eso genera el siguiente momento de existencia. Si se ponen a pensar, esto cambia radicalmente el juego. Si el problema fuera un evento histórico lejano, no podrías hacer nada al respecto. Pero si el origen del sufrimiento es un motor que tú mismo estás alimentando en tiempo real, entonces tienes una oportunidad y no necesitas viajar al pasado para apagar ese fuego. Solo necesitas dejar de ponerle combustible, dejar de echarle leña. Ahora, con esto podríamos decir que hemos destruido el tiempo lineal. Nos hemos quedado sin un principio y sin un creador. Y estamos atrapados en un bucle infinito de repetición. Si lo pensamos, esto debería producir una especie de náusea existencial. Deberíamos sentir el peso del amataga. Pero ¿qué es exactamente ese combustible? ¿Cuál es el mecanismo invisible que nos hace confundir este bucle cerrado con una línea de progreso hacia la felicidad? ¿Por qué si hemos sufrido infinitamente seguimos creyendo que la próxima vez será diferente? La respuesta es un truco de magia cognitiva, el truco más antiguo del universo. Como lo acabo de mencionar, dejo una pregunta. ¿Qué mecanismo mantiene corriendo este círculo? La respuesta corta es la ignorancia, pero ignorancia en el budismo no es simplemente no saber, es una incapacidad activa para percibir la escala del problema. Digamos que sufrimos una especie de miopía temporal. Nosotros vivimos vidas de 70 u 80 años y creemos que esto es mucho tiempo. Construimos imperios, legados, familias. Pensamos que somos permanentes. Para romper esta ilusión, el Buda necesita que entiendas qué es realmente una unidad de tiempo en el samsara. Él no usa años, ni siglos, ni milenios. Recordemos, él usa el kappa, el eón. Y aquí quiero traer una definición que ya habíamos visto antes. En el Pavata Sutta se nos da la definición técnica de un eón. Y es una definición basada en la erosión. Volvamos a recordar esto. Imaginemos una montaña de roca sólida, sin grietas, sin huecos, un monolito de un yoyana de largo, un yoyana de ancho y un yoyana de alto. Hablamos de un cubo de roca de aproximadamente 7 a 10 kilómetros por lado, más alto que el Everest, pero sólido. Ahora imagina que una vez cada 100 años, no cada día, cada 100 años, viene una persona y roza la montaña con una tela de seda. Un roce suave, una vez por siglo. El Buda dice, esa gran montaña de roca se desgastaría, se erosionaría y llegaría a su fin por este método, pero no habría pasado ni siquiera un eón. Eso es un eón. Y el texto continúa diciendo que no hemos vivido 1, ni 100, ni 1000, ni 100,000 eones. Hemos vagado por este ciclo durante innumerables de estos. Y aquí conectamos directamente con lo que la ciencia moderna llama deep time, tiempo profundo. James Hutton, el padre de la geología, miró los acantilados de Escocia en el siglo XVIII y se dio cuenta de que la Tierra no tenía 6,000 años como decía la Biblia. Vio capas de sedimento que requerían millones de años para formarse. Hutton escribió una frase famosa: no encontramos vestigios de un comienzo, ni perspectivas de un final. Pero hay una capa más oscura. No es solo que el tiempo sea largo, es que el tiempo es corrosivo. Aquí entraría la segunda ley de la termodinámica, la entropía. En un sistema cerrado, el orden tiende al desorden,
La energía se disipa, las estructuras se rompen, el tiempo no cura. Como dice este dicho popular, el tiempo disuelve. El samsara es una máquina de triturar. Si la montaña de roca sólida no puede resistir el paso del tiempo, ¿qué te hace pensar que tu cuerpo, tu ego, tu memoria o tus relaciones pueden hacerlo? El Buda está describiendo un universo donde la estabilidad es imposible. Todo lo que se junta se separa. Todo lo que se construye se erosiona. La física de la erosión es la ley fundamental de nuestra existencia. Y si esto fuera solo geología, sería interesante. Pero no somos rocas, somos seres sintientes, tenemos sistemas nerviosos. Cuando una roca se erosiona, se convierte en arena. Cuando un ser sintiente es sometido a la erosión del tiempo, es lo que llamamos trauma. Y aquí es donde los números se vuelven rojos. La geología nos da la escala del tiempo, pero la biología nos da la escala del costo. El universo no solo recicla rocas, recicla sufrimiento. El Buda plantea una pregunta estadística en el Asu Sutta y dice así: ¿qué creen ustedes, monjes, que es más? ¿El agua en los 4 grandes océanos o las lágrimas que han derramado mientras deambulan en este largo recorrido? La respuesta del texto es categórica. Las lágrimas son más. Hemos llorado más fluido del que contienen los océanos Pacífico, Atlántico, Índico y Ártico combinados. Y si tú crees que esto es poesía melancólica, vamos con otro fluido. En el Timbaruka Sutta, el Buda cambia las lágrimas por sangre. Más sangre has derramado al ser decapitado, dice. Aquí es donde el Dhamma se encuentra con la historia evolutiva de la vida en la Tierra. La naturaleza, como decía Tennyson, es roja en diente y garra. Para que la vida llegue hasta aquí, ha tenido que pasar por un matadero continuo de 500 millones de años desde la explosión cámbrica, depredación, parasitismo, extinción y lucha por recursos. Y aquí volvemos otra vez a Arthur Schopenhauer. El filósofo alemán, que es el más cercano al budismo, llamó a esto la voluntad de vivir. Willy zum Leben es una fuerza ciega, irracional y hambrienta que nos empuja a existir a cualquier precio. Es el Tana, la sed del que hablaba el Buda, recordemos el video anterior. Esta voluntad no le importa tu felicidad, solo le importa tu continuación. Te inyecta cortisol y adrenalina para que huyas, te inyecta dopamina para que te reproduzcas, y el resultado de este mecanismo ciego, multiplicado por el infinito del Amataga, es un océano de sangre. Tu sistema límbico, la parte más primitiva de tu cerebro, recuerda este terror. Por eso la ansiedad es tan fácil de activar y la paz tan difícil de mantener. Somos los supervivientes de una guerra infinita. Pero la evidencia no es solo líquida, es sólida. Vamos a hacerlo con un aspecto forense. En el Renacimiento, en el Pugala Sutta, se nos dice que si apiláramos los huesos de una sola persona, dejados atrás durante un solo eón, en todas sus vidas, la pila sería tan alta como el monte Vepula, una montaña masiva en la antigua India. Esto nos lleva a la ley de conservación de la materia. Miren su mano, un momento. Los átomos de carbono, calcio y fósforo que forman sus huesos ahora mismo no son nuevos. Han sido parte de estrellas, de rocas, de plantas y estadísticamente es casi seguro de otros seres vivos. Estamos hechos de los muertos literalmente. El ciclo del carbono es un sistema de reciclaje de cadáveres. La materia que hoy llamas yo, mañana será tierra y luego se convertirá en hierba. Probablemente seas una vaca, luego otro humano. La individualidad física es una ilusión química temporal. Eres simplemente materia prestada. Así que tenemos un escenario donde el tiempo es infinito hacia atrás. Hemos sufrido traumas físicos incalculables. Estamos reciclando la misma materia una y otra vez. La pregunta lógica que surge es la siguiente: ¿hay algún plan detrás de esto? ¿Estamos aprendiendo lecciones cada vida para graduarnos al final? ¿Es acaso la vida una escuela? La respuesta del Buda es quizá la más aterradora de todas. No, esto no es una escuela, es un casino. Existe esta creencia popular, precisamente en la espiritualidad moderna,
Es una especie de optimismo cósmico que dice que la vida es como esta escuela donde cada que reencarnamos aprendemos una lección y que poco a poco, vida tras vida, nos volvemos más sabios, más luminosos, ascendemos como hacia una escalera de la divinidad. Es una idea que es bastante reconfortante. Da sentido al sufrimiento que tenemos. Sufro para aprender. El Buda, sin embargo, destruye esta fantasía en el Danda Sutta. Él usa la metáfora de un palo lanzado al aire. Lo dice de la siguiente manera: monjes, tal como un palo lanzado al aire, cae a veces sobre su base, a veces sobre su lado, a veces sobre su punta. Así deambulan los seres, obstaculizados por la ignorancia. Esto es lo que en matemáticas y física llamamos un proceso estocástico o una caminata aleatoria, random walk. No hay un vector de progreso inherente en el samsara. No hay una evolución espiritual automática. Solo porque pasas 1.000.000 de años existiendo, no te vuelves más sabio. Solo te vuelves más viejo. Puedes ser un rey virtuoso en una vida y, debido a la complejidad del karma, renacer como un animal depredador en la siguiente, y luego como un ser infernal, y luego como un ser humano otra vez. Subes y bajas, pero no es una escalera, es algo así como una especie de secadora de ropa. Y esto conecta profundamente con el concepto de Hegerfreiheit, arrojo o eyecto, de Martin Heidegger. Heidegger decía que somos arrojados a la existencia. No elegimos en dónde, ni en cuándo, ni las condiciones. Simplemente aparecemos aquí, en medio de una trama que no escribimos. El terror del samsara no es solo que sea doloroso, como vimos con la sangre. El terror real es que es caótico, sin la intervención deliberada de una metodología. El Dhamma, el sistema, tiende al desorden, no a la iluminación. Pensémoslo de esta manera. Si la evolución espiritual fuera automática, dado que hemos tenido ya un tiempo infinito hacia atrás, deberíamos ser todos Budas. Deberíamos haber llegado ya a ese punto final. El hecho de que tú y yo estemos aquí, confundidos todavía sufriendo, todavía buscando en Google la respuesta a la ansiedad, es la prueba empírica de que el tiempo por sí solo no cura nada. El tiempo no es el remedio, el tiempo es la enfermedad. Entonces recapitulemos nuestra situación. Estamos atrapados en un bucle temporal infinito. El costo de entrada es un océano de trauma físico. No hay garantía de progreso, el sistema es aleatorio. Cualquier persona racional, al enfrentarse a estos datos, llega a una única conclusión estratégica. No se trata de arreglar el samsara, el sistema. No se trata de hacerlo más cómodo. No se trata de decorar la celda de la prisión. Se trata de fugarse. Ante todo este horror cósmico, la mente moderna tiene un último mecanismo de defensa. Una última esperanza. El progreso. Pensamos, vale, el pasado fue brutal, pero estamos mejorando, la tecnología nos salvará. Tal vez lleguemos a Marte, curaremos la muerte. Crearemos estas utopías que todos nos planteamos en la mente. El Buda, previendo esta objeción, nos deja en el Vipula Sutta. Es un texto fascinante porque trata sobre arqueología profunda. El Buda señala una montaña cercana, el monte Vipula, y le dice a sus monjes: monjes, hubo un tiempo en el que esta montaña no se llamaba Vipula, se llamaba Pasinavamsa. La gente que vivía ahí se llamaban los Tivaras. Describe a los Tivaras como una civilización longeva, fuerte, próspera. Vivían 40.000 años, una metáfora de una edad de oro biológica. Y luego, el Buda suelta la guillotina, pero estos Tivaras murieron. Esa designación desapareció, y esa montaña ahora tiene otro nombre. Y luego repite el proceso con otra era, otra civilización, los Rohitasa. Otro nombre de montaña, ciclo tras ciclo. Lo que el Buda está atacando aquí es la falacia de que el tiempo conduce a la estabilidad. Esto se alinea perfectamente con la teoría antropológica moderna de Joseph Tainter. En su libro The Collapse of Complex Societies, Tainter argumenta que las civilizaciones no colapsan por mala suerte, colapsan porque la complejidad tiene rendimientos decrecientes. Construimos sistemas cada vez más complejos para resolver problemas, pero el costo de mantener esos sistemas
energía, burocracia, recursos, eventualmente supera los beneficios. La utopía no es el destino final, la utopía simplemente es el pico de la gráfica, justo antes de la caída. El samsara no permite utopías permanentes. La entropía siempre gana. Si tu estrategia de felicidad depende de que el mundo exterior se arregle, que la política mejore, que la economía se estabilice o que la tecnología te haga inmortal, estás apostando contra la casa. Y la casa, la impermanencia, siempre ganan. Incluso si logramos vivir 500 años, vamos a decir que somos cyborgs perfectos. En la escala del Amataga, esos 500 años son un parpadeo. Y luego el sistema colapsa de nuevo. Esperar a que el samsara se vuelva seguro es como esperar a que un océano, en tormenta, se convierta en una pista de patinaje. No está en la naturaleza del agua ser sólida. Entonces, si no podemos arreglar el mundo y no podemos esperar a que el tiempo nos cure, ¿qué nos queda? ¿Debemos caer en el nihilismo? ¿Me debo caer en la depresión? No, el Buda propone algo mucho más radical que la depresión, mucho más útil. Propone que te hartes, que te aburras profundamente del drama. Hay una palabra técnica para esto, y es la clave de la salida. Entonces, aquí estamos. Hemos visto la matemática del infinito, hemos visto la montaña de huesos, hemos visto la esperanza de una utopía futura, que es una trampa estadística. La reacción instintiva ante esto suele ser el terror. En Pali, llamamos a esto Samvega, la urgencia espiritual nacida del miedo existencial. Pero el terror no sirve por sí solo. El terror paraliza. Necesitamos el siguiente paso. En el Gange Sutta, después de describir el horror de la repetición, el Buda da la clave. Utiliza una frase recurrente que es la salida de emergencia del sistema. Alam vimusitum. Alam significa suficiente, basta, ya está bien. No es un basta de rendición suicida, es un basta de alguien que ha comido demasiado y está lleno. Es el basta de alguien que ha visto la misma película 100 veces y ya sabe cuál va a ser el final. Esto nos lleva al concepto de nivida. A menudo se traduce como un disgusto, un asco, pero no es una versión emocional. Nivida es desencanto, literalmente romper el hechizo. Es como cuando eras niño y te dabas cuenta de que los juguetes eran solo plástico. No odias el plástico. Simplemente ya no esperas que el plástico te dé felicidad real. Te vuelves adulto. El Buda no te está pidiendo que odies la vida. Te está invitando a que madures respecto a la existencia cósmica. A que digas, he sido rey 1.000.000 de veces. He sido mendigo 1.000.000 de veces. He amado y he perdido 1.000.000 de veces. Ya entendí el punto. No necesito hacerlo otra vez. Y aquí entra una situación que también es disonante. Hay algo que se le conoce como la sonrisa del Buda. Y mucha gente piensa que el Buda sonríe porque está feliz, en un sentido mundano, como si se hubiera ganado la lotería. No la felicidad mundana, esa felicidad del adicto que consigue su dosis, es un alivio temporal. La sonrisa del Buda y la meta del Dhamma es la sonrisa del paciente que sale del hospital, curado de una enfermedad crónica. No sonríe porque el mundo sea perfecto, sonríe porque él ya no es vulnerable al mundo. Es quema seguridad. Es saber que no importa qué pase con el cuerpo, no importa qué pase con la sociedad, el motor de la repetición se ha detenido. Volvamos al principio, al Anamataga. El infinito hacia atrás es aterrador si piensas que estás obligado a continuarlo hacia adelante. Pero la tesis central del budismo es que la inercia se puede romper. La causalidad no es un destino, es un mecanismo. Y los mecanismos se pueden apagar si sabes dónde está el interruptor. El interruptor no está en el pasado. No puedes cambiar tus vidas pasadas. El interruptor está ahora, en tu relación con el presente, en el deseo, Tana, que estás generando en este preciso segundo. Recuerda, si cortas el combustible ahora, el fuego se apaga. No importa si ha ardido 1.000.000 de años. Cuando se apaga el combustible, se acaba el fuego. La existencia cíclica es un juego que está diseñado para que nunca ganes. La única jugada ganadora es levantarse de la mesa. Eso es lo que vamos a aprender a hacer en este canal justamente. Estudiar la arquitectura de la mesa, las reglas del juego y finalmente cómo caminar hacia la puerta. Porque francamente
Ya ha sido suficiente tiempo. Como les dije hace un momento, Alam, ya basta. Hártense de todo esto. Como siempre, les agradezco que me hayan acompañado en este camino. Espero que les haya gustado este video y yo los veo en el siguiente.